Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Después de haber pasado una exposición espectacular en Lima, que realmente, bueno, merece su propia charla, pero no queremos, creo que es el ánimo de todos agradecer a toda nuestra familia peruana que nos ha recibido tan, pero tan bien, una exposición excelente donde realmente quedamos enamorados de Perú. Volveremos. Ya se hablaba de aquí a 5 años una nueva exposición de estas características. Desde ya estamos guardando platita para viajar y compartirlo con ustedes. Bueno, esta noche vamos a estar charlando un poquito, una introducción a las marcas postales prefilatéricas de Francia, periodo 1792-1838. Si bien desde 1660 ya había algunas marcas, lo que determina el periodo es el impacto de la Revolución Francesa en el sistema postal francés, que no solamente es una revolución social, sino es una revolución en todos los órdenes. Es así que vamos a dividir esta presentación en cuatro periodos: el periodo de la reorganización revolucionaria del correo francés, 1792-1793. Esa revolución de 1789 impacta en toda la constitución del gobierno, en toda la constitución de la sociedad francesa, generando todo un nuevo. Había mucho que contar en esa Francia, había mucho que pensar, mucho que decir, y la única forma de poder llegar a todos esos lugares simultáneamente, de poder tener ese flujo de comunicación que era imperioso en ese momento, eras a través del sistema postal. El sistema postal crece en ese periodo de 1790-1792 a punto tal que impone la necesidad de reestructurar y generar un nuevo sistema postal que entraría en vigencia a partir de 1792. Por supuesto que estamos hablando en un periodo completamente pre-filatélico. Para mí es filatélico, sería pre-sello postal. Hasta en este periodo va a aparecer la carta prepaga. No existe el sello postal. Nos van a faltar 50 años para que aparezca, pero ya la carta prepaga aparece en este periodo. Vamos a encontrar cómo esa gran renovación en 1806 a 1828 genera un acomodamiento. Todo ese acomodamiento y el crecimiento geométrico de la correspondencia llevan una nueva reorganización postal en el periodo 1829-1830 y que empieza a necesitar algunos ajustes hacia 1835-1838 y que en 1849 va a dar origen a la aparición de los sellos postales con un sistema postal que era había crecido en un orden casi de 1000 veces lo que era aquel germen original previo a la revolución. Y de allí que empiezan a aparecer las marcas postales. A ver, lo primero que empiezan a circular más fluido son los que ya existían, los petit post de París, es decir, esos pequeños correos locales que tenían barrio a barrio, donde servían para el movimiento de la comunicación interna. Serían el WhatsApp de hoy día, lo cotidiano pasaba por esos pequeños correos postales de París, que si bien pasó la revolución, siguieron porque fueron la forma en que se alimentó las comunicaciones de la revolución. Cada una de estas marcas, cada uno de estos detalles podría ser una colección en sí mismo y tiene toda una historia por detrás. Es nada más representativo que iniciarlo por ese
A ver, ese germen tan básico como la familia siendo el germen de la sociedad. Bueno, las Petites Postes de París eran el germen del sistema postal moderno. La primera marca que empieza a aparecer es este triángulo de marca de porte pendiente que indicaba que la carta había circulado, pero que aquel que fuera a recibirla tenía que hacerse cargo del porte de esa carta, el cual se indicaba en forma manuscrita y que tenía que ser abonado por quien recibiera la carta. Pero también estaba aplicado en rojo, indicando que ya había sido pagado. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el color de tinta, la indicación de si el porte estaba pendiente al porte pago, en qué color estaba aplicada la marca. Una de las primeras marcas postales, que era de allá de 1778, pero que se mantendría vigente, según algunos catálogos, hasta 1830, y estamos siempre a la búsqueda de que sabemos que es posible que haya subsistido más allá de esa fecha también. Bueno, las marcas lineales eran pre-revolucionarias, pero la revolución ¿qué genera? Genera la división del país en departamentos. Entonces ya esas marcas de ciudad además tenían en su parte superior el número de departamentos. Sí, los 84 departamentos. ¿Se podría armar una colección donde fuera una marca de cada departamento y tendríamos las 80 hojitas de los 5 marcos? Y sería una posibilidad, pero hay cosas más picantes como para entretenerse. Estas marcas fueron las primeras que aparecieron como parte del nuevo sistema postal revolucionario. El nombre lineal pasado al número y nombre. Pero, ¿qué decía la normativa? La normativa decía que tenía que tener 4 milímetros de alto la letra. Y de tantas medir cartas, nos encontramos una cartita de 1807 donde alguien le erró a la normativa y la hizo de 3 milímetros de alto. Aparecen también las marcas de Debussy con número de departamento. Estas marcas que eran de bastante raro uso y que solamente estaban constituidas por la palabra Debussy, aparecen las nuevas marcas con la indicación de departamento y de la ciudad en la cual fueron impuestas. La historia del Debussy, más que interesante, ya la vamos a contar en algún artículo o alguna nota, pero también cada vez que vean una de estas marcas, préstenle atención. Es rara. Bueno, es así como tenemos los 83 departamentos iniciales, donde cuando yo expuse con esta tabla, esta hoja, yo era mi gran pregunta. ¿Es información o le estamos poniendo demasiado texto? Como siempre te dicen algunos jurados, no confundamos la página de la colección con el artículo que después vayas a escribir. Pero era representativo de ese momento y bueno, dentro de todo me la miraron con bastante cariño. Pero ¿qué encontramos en esto? Sí encontramos piezas con letras de 4 milímetros de altura que respondían a la normativa que estaba establecida en la legislación francesa respecto de cómo debían ser contratadas las marcas. Seguimos avanzando y encontramos ya a 2 líneas, porque no le alcanzaba el largo del nombre para hacerla en una sola línea, entonces empezamos a encontrar que algunas marcas se habían contratado ya para que fueran a 2 líneas. La normativa inicial establecía que debía ser una única normativa y que en la línea que debía estar constituida en 2 líneas, una primera línea con el número de departamento y la segunda con el nombre de la ciudad. Como los nombres eran largos, toman la decisión de autorizar la contratación de estos otros segundos matasellos donde el nombre se descomponía en 2 líneas, porque si quedaba en una sola línea quedaba muy largo y el matasello no apoyaba bien. Vemos ya que empiezan a aparecer
un 5 de Ventose del 12. ¿Qué es eso? Es el famoso calendario revolucionario, cuyo año 12 es año 12 de la Revolución Francesa y divide el año en 10 meses vinculados a las condiciones dominantes climáticas de cada uno de esos meses. El mes de los vientos, el mes de las nevadas, el mes de las lluvias. Es así que después también tenemos bueno, estas que estábamos hablando, marcas deporte pendiente con número de departamento, pero habíamos encontrado en 3 milímetros. La normativa decía 4 milímetros y ahora aparecen las de 5 milímetros. Cuando empiezo hace unos años atrás a medir esto y comento con alguna persona que había tomado contacto en Francia que estaba vinculado al tema del análisis de estas marcas, le digo, escúcheme una cosa, he encontrado que no son todas de 4, algunas son de 3, otras son de 5. ¿Qué me dijeron? Usted la está midiendo mal. Bueno, ya vamos a ver cómo más adelante eso lo incorporé en la colección, midiendo milimétricamente las marcas, y esa es una parte que en esta parte de la colección todavía no llegué a desarrollar, pero que vamos a ver después, ese que me dijeron, ¿usted sabe medir? Bueno, a ver, de casualidad me recibí de ingeniero, pero se supone que entonces un poquito debo saber medir. Vemos aquí también las marcas con 5 milímetros, es decir, yo en mi colección presento no una sola marca de 3, una sola de 4, una sola de 5, en todos muestro por lo menos 2 a 3 marcas de cada tipo para demostrar que hay consistencia en el error o consistencia en que se hicieron contratos más allá de la normativa y que fueron contratos que fueron sustentados en el tiempo. Vemos aquí la aparición de un matasello revolucionario donde está constituida su fecha por el día del mes, el año 11 de la revolución y el periodo que es termidor, que es el periodo mensual correspondiente. Ya estas marcas revolucionarias son de 1793, si bien se habían hecho algunos ensayos a fines del 92. Y realmente en estas marcas hay mucho por trabajar porque tipificadamente se consideraban que existían solo un modelo con 2 círculos y un modelo con 3 círculos. Y bueno, vengo midiendo cantidades de piezas y empiezo a encontrar algunas cosas que distan de lo que establecía la normativa. Repito, esto es calendario republicano o revolucionario. Después vamos a ver aquí, ya año 1329 del Nibose, también estas marcas que por el momento estoy haciendo el trabajo de métrica, ya lo vamos a estar presentando en otra oportunidad, cuáles son las que, como nos pasan muchas estampillas, parecen iguales, pero son diferentes. ¿Qué pasó? Vuelven a las marcas de 3 milímetros, pero no habíamos dicho que estas marcas no tenían que ser de 4 milímetros. Vuelven a generar nuevos contratos y en los nuevos contratos también vuelven a aparecer juegos de distintos tamaños de letra. Esta es una marca de porte pago, donde tiene el PP a cada costado del número de departamento y el nombre de la población en la parte inferior. Las marcas de porte pago que estamos viendo, el porte pago interno de París y las marcas de los turnos de distribución. Y en esta pieza nosotros vemos que tiene un porte pago de Marsella a París con esta marca en rojo
y tiene una distribución interna de París con este París por París, el cual su porte se indica al reverso de la carta. Entonces esta carta paga un franco 40 hasta París y 8 décimas de distribución interna dentro de París, cosa muy poco usual para 1816. Empezamos a ver algunas franquicias militares y sí, en el periodo empiezan a tener las distintas armas de guerra, vamos camino a el nuevo imperio y ya empezamos a ver que esos cuerpos expedicionarios y todos esos cuerpos de ejército empiezan a tener sus marcas de franquicias postales. La franquicia de la Dirección de Administración de Guerra, que si bien por sí sola tendría que haber sido de libre porte, la vemos reforzada con una marca en rojo de franqueo a cargo del Estado. Esto es un periodo, a ver, en el cual la franquicia militar todavía era como que contabilizada esas piezas como que el Estado le debía al sistema postal. Por eso tenemos esta doble marca. Posteriormente vamos a ver que la marca de franqueado por el Estado desaparece porque ya en la normativa establece que toda aquella que esté marcada en su servicio por las distintas direcciones u organismos políticos serán libre de porte, es decir, el correo no tendrá percepción por ella. Esta pieza, el correo sí tiene percepción y la pagará el Estado, si bien no va a ser asumida ni por quien despachó la pieza ni por quien la recibe. Este que vemos acá, este sellito poco visible, es de la Legión de Honor. Vemos aquí una carta de Ministerio de Guerra despachada en París, donde ya no tiene la franquicia del Estado, la misma marca del Ministerio de Guerra que simula un manuscrito, lleva la marca de París en rojo, indicando que, a ver, el matasello ese rojo indica que ya ha sido afrontado el costo de envío de esta carta en virtud de corresponder a un libre porte. Esto que nosotros vemos aquí, esta firmita, es la verificación de que el contenido de la carta correspondía al libre porte de la correspondencia del Ministerio de Guerra. Tenían auditoría de que no se mandaran cartas con contenidos privados particulares o que fueran beneficiosas a una parte bajo el matasellado del ministerio. Después ya esta va a dejar de ser una pluma y va a pasar también a ser una marca. Bueno, departamentos conquistados. Aquí también, si agrego la tablita de la fecha en que entran en vigencia cada una de las marcas, donde en sí los territorios conquistados, más que conquistar países, lo que se conquistaron fueron ciudades. Entonces nosotros encontramos las fechas de ocupación de cada una de las ciudades y cuanto más alto el número del departamento conquistado, más corto fue el plazo, más raras son las marcas. Son bastante interesantes, hay algunas que son más simples de conseguir, hay algunas de que no solamente el periodo es corto, sino que además también el flujo de correspondencia fue muy bajo. También es en orden cronológico las marcas que siguieron. Vemos que aquí aparecen
un sistema numérico de oficinas de barrio de París, donde este sistema era derivado de aquellos petit post de París, donde desaparece la letra y pasa a quedar, que de aquello eran una letra y un número, pasa a quedar solamente el número de oficina. Aparece la marca Deporte Pago de París, donde la letra inferior corresponde al barrio, al distrito de París al cual corresponde la marca. También de estas marcas hay muy parecidas que aparecen en correspondencia marítima al exterior. ¿Por qué son tan parecidas esas que aparecen unos años después? Porque habían guardado los mismos sellitos metálicos y años después, 40 años después, los empiezan a utilizar en la correspondencia marítima de intercambio. Lo mismo pasaría con este porte pago. Este sellito que nosotros lo encontramos allá en 1813, perdón, 1830, 1827, de pronto los encontramos en 1849. Sí, habían sido también guardados, son las mismas marcas postales prefilatélicas que luego se encontraron, hacía falta un PP. Tenían algunos cajones de estos sellitos guardados y dijeron, vuelven a la batalla. Dependiendo el periodo de uso, corresponde el destino y la indicación de servicio. Posteriormente van a aparecer tres sellos, PP, PF y PD, que era porte pago interno, porte hasta la frontera y porte pago hasta destino. Pero ya eso sería ya 1849-1853. Volvemos ahora a otras marcas complementarias, fechadoras de recepción, donde ya años después, 1806, primeras marcas complementarias, realmente el calendario revolucionario solamente lo usaba Francia. Las tablas de transformación de una fecha gregoriana a la fecha revolucionaria era de uso engorroso, permanente y necesario. Realmente no, quedaban siempre dudas, nadie terminaba de saber qué día era. Más, el año estaba constituido por 10 meses de 30 días y 8 días de fiesta, pero que algunos años lo ajustaban con 9 días de fiesta y otros años lo ajustaban con 7 días de fiesta. Realmente ese sistema que fue, a ver, equivalente a nosotros en el sistema postal revolucionario francés, se elimina el pie, se eliminan todas las medidas antropomórficas y se pasa a tomar el sistema decimal. Lo mismo quisieron hacer con el sistema horario y lo mismo quisieron hacer con el sistema calendario. En la métrica funcionó perfecto. En los sistemas calendarios y horarios volvieron al reloj suizo y al calendario gregoriano. Es así que nosotros vemos que ya coexisten en 1810 marcas del calendario gregoriano con marcas de 1813, año 15 de la Revolución, con el otro sistema. Entonces, los dos sistemas coexistieron. Nosotros vemos la inscripción mayo, no, marzo, 3 de marzo de 1810. Esta es bastante más nítida. Vemos un 2 de diciembre de 1821. La normativa establecía que estaba compuesta, si nosotros miramos la anterior, con un simple círculo, con dos círculos. Estas ya aparecen con tres círculos. 12, 25 y 27. 11, 24 y 26. ¿Dónde quedó la precisión? ¿Dónde quedó la normativa? En la posibilidad del proveedor de las marcas postales.
Estas clasificaciones por diámetros de círculo, ¿las vamos a encontrar en algún catálogo de marcas francesas? Todavía no. Hay mucho por trabajar y mucho por descubrir, porque hasta ahora todos creían que la marca era 122527. Bueno, ya empezamos a encontrar marcas que cumplen con otras medidas más allá de lo establecido en la normativa. Encontramos fechadores como aquellos de triple círculo, aparecen los fechadores de doble círculo. ¿Estaba el fechador de doble círculo establecido en la normativa? No, el fechador tenía que ser de triple círculo. ¿Existen? Sí. ¿Hay y hay cantidad? Sí. Estamos midiendo. Teóricamente el diámetro exterior, 24 milímetros, ya hemos encontrado algún 25, algún 26. Las marcas de distribución de turno quinto de distribución, de estas marcas son internas de las oficinas de distribución, todavía se está escribiendo o se está estudiando porque teóricamente son todas marcas internas de París, pero aparecen en cartas que no tocaron París. Entonces, hay todavía que llenar ese vacío en la información. Marcas de porte pago de París, los PSPS que habíamos visto ya en alguna pieza anterior, donde esta pieza está circulada de París por París, mientras que en otras piezas que venían de afuera, bueno, no, estas, perdón, estas son de Marsella a París como la anterior. Después vamos a ver las piezas de París por París. 1819, ya todo tenían que ser marcas circulares. Aparece un contrato diciendo que pongan el número de distrito, el nombre de la oficina general y el nombre de la oficina de distribución. Estas marcas de tres líneas con la línea intermedia en letra cursiva fueron de un uso provisorio corto que duró de 1819 a 1853, porque cuando tenían que haber sacado de uso de las marcas, dijeron, señores, tenemos más carteros que marca, necesitamos poder usar estas marcas. Y si bien se usaban, vamos a decir, en momentos que había una mayor cantidad de correspondencia, la marca que había sido provisoria y para un corto plazo, sigue esporádicamente apareciendo en el tiempo. Teóricamente se sabe que esas marcas fueron destruidas en 1853. Las más tardías conocidas aplicadas en piezas son de 1830. Así que si en esa ventanita de 23 años encuentran algo, y bueno, sepan que es llamativo y raro. Volvemos a las marcas circulares de distribución. Estas marcas indican, la J era que era durante el turno de la mañana y era la distribución de las 9 de la mañana. ¿Por qué se produce? Esta marca que estamos viendo, el fechador, indica el día en que entra la carta a la oficina de distribución. Y como había quejas de que se demoraba en la distribución, se empiezan a aplicar a partir de 1820 en París estas marcas que dejaban constancia de que en qué turno había sido distribuida la correspondencia. Claro, ¿qué pasaba? Algún pícaro que tenía que tomar alguna obligación o tomar alguna acción, decía, lo que pasa es que la carta me llegó tarde, por eso no fui, por eso no lo hice. El sistema postal, ante el reclamo, generó estas marcas que también eran provisorias, eran por un tiempo. Bueno, se sabe que se aplicaron a partir de 1820. No se tiene la fecha, una fecha donde
haya sido esta marca retirada de servicio. Bueno, el porte pago París por París, interno de la ciudad, donde éste actuaba como un libre porte. Pero volvemos, ¿qué teníamos? Hay auditoría. La auditoría, ¿cómo lo hacía? Con una pluma y firmando. Muy bien, a partir de este momento se toma esta marca, que la estamos viendo aquí en el costado, donde esa firma de auditoría pasó a ser un sello. Y empieza acá algo muy particular. ¿Por qué esa firma de auditoría pasa a ser un sello? Porque la firma tenía que ser lo suficientemente compleja como para que no fuera falsificada, pero tenía que secar lo suficientemente rápido como para que la correspondencia no se demorara. De así encontramos algo que después vamos a ver que se repite, que es que la tinta de almohadilla seca mucho más rápidamente que la tinta de pluma. Con lo cual, al intervenir con pluma las piezas, yo tengo que ir dejando varias piezas escalonadas para que no se me corra la tinta de la pluma. No es de secado rápido. Mientras que la de almohadilla, puedo aspirar las piezas porque prácticamente el secado es muy rápido y no llega a manchar. Aparecen los dedales de París, que son estos sellitos redonditos azules que aparecen en 1828. Pero ¿qué nos dice la normativa y qué nos dicen todos los catálogos? Ah, no. 18 el chiquito, 21 el mediano y 25 el grande. Perfecto. Eso es lo que está escrito en todos lados. ¿Es así? No, señores. Vamos a empezar a encontrar que tenemos diámetros de 17 milímetros. Vamos a encontrar que tenemos diámetros de 18 milímetros y que si nos fijamos son piezas de 1826 donde esto tenía como uso solamente en el reverso. Ya a partir de 1828 se va a usar tanto en el frente como en el reverso de la carta. En 1826 se aplica a París y provincias en el reverso, mientras que después pasa a aplicarse frente y reverso en París y después pasa a aplicarse frente y reverso también en provincias. Vemos en este caso en particular como el taco de madera sobre el cual apoyaba el sello era de mayor diámetro y en algunos casos el impacto de la pieza hace que se vea el borde del taco de madera que era de mucho mayor diámetro que el 18, estaba más cerca del diámetro del 23. Vemos aquí que aparece el famoso 23, que teóricamente tenía que ser el dominante de la nueva época, pero así como tenemos estos 23, empiezan a aparecer algunos 25 que no respondían a ninguna normativa. Cuando en estos sellos me dicen lo que pasa es que por deformación el ancho, el 23 en todos estaba escrito que era el diámetro. ¿Era el diámetro interior o el diámetro exterior? La primera discusión que se planteó. Bueno, si era el diámetro exterior, en las piezas anteriores el diámetro exterior era 23. Claro, pero en esta el diámetro interior del círculo era 25. ¿Por qué? Porque esa virola de borde tiene 1 milímetro de espesor, entonces me daba un diámetro interior 23, un diámetro exterior 25. La normativa decía diámetro 23. ¿Se refería a diámetro interior o a diámetro exterior? No está aclarado en ninguna parte de la normativa, pero esta sería la causa por la cual aparecerían marcas con estos dos diámetros distintos y teóricamente estarían cumpliendo
la normativa. Y empiezan a aparecer esto que nosotros vemos aquí, que claro, parece un trazo de pluma. Bueno, cuando estamos hablando de pluma en esta época, estamos hablando todas plumas metálicas. Olvidémonos de la idea romántica de una pluma de ganso en una Francia de 1817. Estamos hablando de lo que algunos conocen como cucharín. Pero ¿cuál era el problema? También cuando trazaban con la tinta, tenían que esperar y empiezan a aplicar esto que son matasellos, bueno, matasellos, no había sellos, son marcas postales con la forma del trazo manuscrito, pero ¿cuál era la gran ventaja que tenía? Golpeaban la almohadilla y en la pieza a un ritmo desenfrenado y no se corría la tinta del trazo. Es así que después tenemos también, muy clásico, el León París de 7 décimas, que era la correspondencia dominante desde León. Entonces, ese matasellar desenfrenadamente con ese, perdón, matasellar, sellar desenfrenadamente con ese 7 de León las piezas que salían para París, agilizaba el tratamiento de la correspondencia. Este uso después se pasa a sistematizar para un montón de tarifas donde pasan a estar estos fierros con la forma de los trazados. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando la diferencia entre el 7 de Bordeaux, el 7 de Lyon, los números de Marsella. La idea romántica sería que en algún momento poder definir cuáles son tipificados y fabricados en forma central desde París y distribuidos y cuáles fueron elaborados en forma local, que algunos de ellos puedan ser tipificados. Bueno, es parte del juego. Y llegamos a 1830, donde vamos a tener el debut de unos hermosos fechadores, los cuales estaban muy particularmente acompañados por sus florones. Pero simultáneamente vuelve a aparecer otro contrato con marcas lineales. Sí, con el número de departamento y la indicación de la oficina central con escrito linealmente. ¿Por qué? Y es una de las grandes preguntas, ¿por qué volver a esas marcas lineales cuando estaba todo definido y el nuevo sistema postal iba a estar dominando las marcas circulares y fechadoras? Vemos acá alguna correspondencia de frontera hacia Bélgica. El LF indica Letter France, es decir, que la carta tenía origen en Francia y el R es el R2 en la sección de distribución que iba a tener. Estas marcas aparecen siempre en cartas que iban a cruzar frontera desde Francia hacia Alemania, Bélgica, hacia el norte. Bueno, aparece el fechador sin decoración. El fechador dice nombre arriba, fecha, entre paréntesis el número de departamento. Empiezan a aplicar estas marcas. ¿Qué es lo primero que notan? Que estas marcas, cuando pegaban, se desgastaba la parte del nombre porque tenía poca superficie de apoyo. Entonces era mucho el impacto y deformaba la marca. ¿Qué dijeron? Agreguémosle esos preciosos florones para que de esa forma la marca apoye más parejita, más continua, y es así que aparecen esos hermosos detalles. Pero la normativa que decía que el diámetro interior debía ser de 18 milímetros y el exterior de 29 milímetros.
y luego de medir muchas piezas donde la amplia mayoría cumplen esta normativa, nos encontramos que algún pícaro picarón nos encontramos con diámetros 18-30. Sí, muy lógico en la marca de Chalon Surseon que por la cantidad de letras que tiene, ¿cómo hacíamos para meterla dentro de aquella otra medida? Pero, ¿y en la marca de abajo? ¿Por qué se van a un 18-30? Y porque el proveedor es muy factible que fuera otro. Y más allá de lo que estaba establecido en la normativa respecto de los diámetros, el señor tomó la opción que más cómoda le quedó. Pero volvemos a encontrar que hay marcas 19-30, pero usted sabrá medir. Y bueno, empezamos a aplicar una medición milimétrica como para poder evaluar si era correcto o no la medición que yo estaba haciendo. Y al iniciar esta medición, ¿qué nos encontramos? Encontramos una subclasificación que bueno, Made in Jorgito, porque no está tipificada en ningún lado, encontramos que nosotros tenemos la fecha y encontramos casos donde los florones están por sobre la indicación del mes, que son las que yo indico como florón alto. Bueno, perfecto, pero después aparecieron las de florón medio, donde el florón coincide. ¿Hay con el mismo nombre florón alto y florón medio? Sí, las hay. Y después aparecieron marcas que carecen del año. Sí, también en algún momento la marca perdió el display del año y quedaron siendo usadas sin el display. Esto pasó en pocas marcas y bueno, siempre uno está a la caza y a la pesca de esos detalles. Existen algunas de fechas invertidas, todavía no he tenido la suerte de poder captar alguna. Y por último tenemos los florones bajos, que están por debajo de la indicación de mes. Uno de los temas a trabajar, ¿hay un vínculo entre la cantidad y tamaño de letras y la ubicación de los florones? Sí. ¿Hay a mismas letras distintas de altura de florones? Sí. ¿Hay florones asimétricos que uno esté alto y el otro esté bajo? Sí. ¿Todo eso está clasificado y catalogado? No. Así que es un espacio donde empezar a jugar con una búsqueda de algo que todavía no fue estudiado. Aparece en los casos de nombres muy cortos el doble florón. Es decir, lo que buscan es darle una mayor superficie de apoyo y que de esta forma la marca se realce clara y permita su lectura e identificación. Muy bien, hasta aquí venimos que tenían que ser 18-30, encontramos un montón de 19-30, encontramos un 20-32 y vamos a encontrar los 20,5-32 que se siguen reproduciendo posteriormente. Esta marca está tipificada, clasificada, catalogada en algún lado. No. ¿Existe más de un 20,5-32? Sí, en mi colección presento 4 que no debieran existir. Tenemos muy lindas las marcas indicadoras de buzones, son todas letras. Acá esto es bastante complejo, la identificación, porque eran los buzones rurales y en algunos casos el diámetro es muy similar a la marca del cartero. Entonces hay que analizar la pieza en detalle para poder determinar si la letra que tiene corresponde
en un periodo a un buzón o en otro periodo corresponde a un cartero. Las de buzón tienen la particularidad que es una plaquita que quedaba en el lado interior del buzón, mientras que la de cartero era el sellito que nosotros, manual que comúnmente vemos, que le iba aplicando el cartero a la correspondencia que recibía en mano. Teóricamente, los de cartero corresponden a servicios urbanos y los de buzón corresponden a servicios rurales. Identificar cada una de esas marcas lleva todo un proceso que sería casi de descarte más o de verificación más que de determinación directa. Las marcas de origen rural, si era de imposición o disposición de décima rural, era indicada en función de su color. ¿Qué era esta décima rural? Era el cartero, sabía que don Juan escribía cartas con cierta frecuencia, entonces pasaba por lo de don Juan a buscarle la carta y le decía, don Juan, ¿quiere que le llevo la carta hasta el correo? Y de ahí sigue viaje su carta. Si esta persona le decía que sí, a ese cartero le pagaba una décima por llevar la carta desde su disposición rural hasta una oficina de imposición. Así también en las oficinas de distribución, el cartero sabía quiénes eran los vecinos generosos y quiénes eran los vecinos genoveses. Entonces, aquellos vecinos que eran más generosos, le decía, en listas hay una carta para usted, ¿quiere que mañana se la traigo y me la paga? Y le pagaban ese servicio de llevar la carta desde el correo hasta el domicilio particular, que una era la décima de recolección y la otra era la décima de distribución. Una se marcaba en rojo, la otra se marcaba en negro, porque aún el cartero de que percibía esas décimas dejaba el registro en el sistema postal. Se contabilizaban como parte de su haber, de su sueldo. Tenemos aquí, veíamos recién las décimas rurales en rojo, aquí las estamos viendo en negro. 16.25, y no tenía que ser, no tenía que ser, pero así como no tenía que ser, y estaban las 16.25, y había un montón hecha, ¿qué dijeron? Y bueno, las oficializamos a partir de 1835, primero en París y después para todas las oficinas del resto del país. Y bueno, la normativa las menciona, existen, no, no existen, pero están aplicadas en un montón de cartas. Las vemos aquí ahora aplicadas en todas las ciudades de los distintos departamentos y provincias. Bueno, una marquita que tuvo bastante discusión si era un trazado manual o si era un registro de una marca impuesta, este hermosísimo póster restante de París, marca no tipificada, no catalogada y muy discutida, y que luego de haber hecho un análisis métrico, la única forma que cumpliera estos parámetros de métrica era que fuera justamente realizada con una pieza metálica. Así que una de las hermosas piezas que destacan en mi colección. Porte pago, aquel PP de aquel momento de 1812, 1815, vuelve a estar en uso en 1836, acompañado del porte hasta destino, y que en la misma época aparece el PF de porte hasta frontera, y que después también va a salir de servicio para volver a entrar en servicio en 1849, con alguna variante en la tipificación del servicio. Acá hay un tema importante. Los PD del 36 son un poco más chicos que los PD del 49, con lo cual
se los puede identificar. El PD del 35 se volvió a usar en el 49, sí. Estaban los que se hicieron, había crecido el correo, había crecido la cantidad de marcas necesarias, entonces no solamente usaron los cajones de lo que ya había, sino que también generaron nuevas marcas de porte hasta destino. Los PP casi todos correspondían a los fabricados originalmente. ¿Cuántos de estos, ¿Cuántas de estas marcas se hicieron en cada oportunidad? Es algo que todavía estamos buscando los encargos de compra de estos sellos para poder determinar aproximadamente las cantidades de marcas contratadas. Bueno, volvemos a la oficina rural donde aparece esta marca OR, que es de identificación de origen rural. Pero bueno, lo mismo que pasó en aquel momento con la décima rural, que pasaba a tener un color según fuera de partida, de distribución o de imposición. Lo mismo terminaría pasando con las cartas de origen rural, que más allá de la palabra origen, según su color, va a ser que estaban aplicadas en la recolección en rojo o en la distribución en negro. Existen algunos casos utilizados en las afueras de París donde eso no era completamente rural, estaba dentro del ejido de París y por eso se las aplicaba en azul, correspondiendo el uso en azul a distribución y no a recolección. La recolección seguía siendo en rojo. Aparecen las marcas azules coincidentes con los fechadores. ¿Se acuerdan los fechadores, los dedalitos azules de París de 1826? Bueno, estos van a venir a reemplazar esos dedalitos fechadores donde ya este matasello no solamente y indicaba en qué momento había sido recogida la carta, en qué momento había sido distribuida la carta, sino en que en aquello en que la carta había sido recogida, hasta indicaba la tarifa que había sido pagada por esa carta, donde el 15 centavos de París por París, que lo seguiremos viendo cuando aparezcan los sellos postales, ya era una tarifa preexistente aún en 1830, donde la carta París por París era muy común que fuera prepaga. Y este sello, esta marca, no solamente indicaba la recolección, sino que también que había sido pagada esa tarifa. Y digamos, este sello es franqueatorio. Encontramos el nuevo convenio de 1838, que es la despedida de aquel sistema de marcas de grandes tamaños, minimizando el tamaño a un 1221 para que no invadiera la carta a la marca, y que va a ser el sistema que vas a ver, va a durar casi eternamente. ¿Por qué? Porque ese 1221 sigue siendo el sello fechador por excelencia hasta muy avanzado, vamos a decir prácticamente mucho más allá de 1950, sigue siendo el tamaño de marca normativa para todo el sistema postal francés, para indicaciones de puntos de paso, puntos de imposición, constancia de recepción. Entonces, esta marca va a ser la ganadora, la que va a quedar, la que va a trascender prácticamente más de un siglo. Vemos un diámetro 12-21
en un sello de imposición de París y aplicado en azul el fechador. Esta marca, con distintas variedades, con oficina, con paréntesis, sin paréntesis, con número, con indicación en letras, va a ir mutando, pero va a afianzarse ese 1221 que va a perdurar a través del tiempo, más allá de que va a ir teniendo variaciones en su distribución de información dentro de la marca. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Espero que no se hayan dormido y quedo a su disposición para las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, como siempre. Traté de ser lo más ágil posible con una cantidad importante de marca, donde traté de dar un pantallazo general. Perfecto. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Eh, por mientras aparecen, Jorge, viendo estas marcas, estas como numerales, tan interesantes que habías mostrado, ¿hay alguna razón por que las hayan hecho de esa manera, de lo que has investigado, que pareciera como que si no estuvieran, digamos, bien escritas? Bueno, el tema es que la tecnología, eran los primeros matasellos que aparecían. Ujú, Los primeros se hicieron en hierro dulce. ujú, Entonces, ¿cuál era el problema? Rápidamente se deformaron sus bordes. Por mm, eso tienen trazos bastante gruesos. ujú, Yo justamente planteaba que la normativa establecía una altura de letra de 4 milímetros y justamente el tener que reponerlos con cierta celeridad llevó a que los terminaran produciendo en distintos tamaños. Más, yo creo que lo que buscaron fue, a ver si lo hacemos un poco más grande, a ver si dura un poco más, ujú. si lo hacemos un poco más chico, a ver si dura un poco más, pero fundamentalmente el tema era todo un momento de experimentación. Ah, ya, perfecto, gracias. Ahí mira una mano en alto. Martín. Hola. Bueno, primero que nada, muy, muy bueno, Jorge. La verdad te felicito. Excelente. Muy, muy buena presentación. Era esperable, digamos, dado que, bueno, yo ya conocía bastante bien tu colección. Le hemos visto juntos más de una vez. Una cosa que es bueno y que creo que es positivo en lo que vos estás mostrando es el estudio de las marcas postales. Muy bien, la aclaración que hacías que justamente muchas veces se habla de matasellos, en este caso no son matasellos, son marcas postales. Eh, Porque no matan ningún sello. Y el tema del estudio bien detallado de cada matasello, cosa que en general no se hacía en el siglo pasado, por lo menos antes del 2000. Si vos ves todos los catálogos de marcas, tipifican las marcas más que indicar el detalle de cada una de las marcas. Eh, Acá en Argentina, bueno, se empezó recién en el 2010 a hacer un poco más del catálogo, mucho más detallista en ese sentido. Particularmente, bueno, Omar en España y yo acá en Córdoba somos los primeros que hemos hecho en Argentina catálogos de marcas postales indicando estudios detallados sobre los distintos tamaños, distintos tipos y distintas variantes de las marcas. En Francia es curioso que no se hayan hecho todavía, siendo que Francia tiene un estudio, un nivel de estudio filatélico que realmente asombroso y de primer nivel. De hecho, si uno tiene que estudiar las marcas, por ejemplo, de paquebotes, evidentemente tenés que caer al Sales, tenés el catálogo de Louis Bertelier, que es indudablemente el referente con respecto a las estampillas a nivel mundial. Es curioso que no hayan hecho el estudio detallado de marcas postales
y que se hayan quedado con los viejos catálogos del año 1980, los más nuevos, tengo entendido que más o menos por ahí fueron hechos. Eh, ¿Has hablado con alguna francesa respecto a esto? ¿Qué posibilidad hay de que vayan haciendo nuevos catálogos, que se vayan haciendo nuevos estudios y nuevas publicaciones al respecto? Porque la verdad que sería muy interesante y lo que vos estás planteando, las diferencias de diámetro, diferentes de tipo de letra, diferentes de altura en los lineales, la verdad que es más que interesante y creo que debería hacerse un análisis más detallado y más profundo, ¿no? Mira, te comento que el primer catálogo de marcas postales prefilatélicas es de 1813. Ya desde aquel momento empezaron a tipificar las familias de marcas, pero debo tener más de una docena de distintas publicaciones de catálogos de marcas postales prefilatélicas que he ido comprando en distintas subastas, en distintas, por eBay, y todos carecen de haber realizado un trabajo de métrica, lo cual cuando uno empieza a plantear, igual que por ejemplo el tema de empezar a buscar qué decía la normativa respecto de las métricas de las marcas y de qué tenían que cumplir las marcas al momento de ser contratada. Otra de las cosas que estoy analizando es las especificaciones que tenían que cumplir las tintas. Es bastante interesante lo que hay para trabajar en futuro en este campo. Lo que primero me encontré es que, a ver, es como si nosotros un día nos dijeran, che, existe, ¿te acuerdas cuando nos dijeron que existen distintos papeles? Papel inglés, papel alemán, papel italiano, y hasta ese momento nosotros miramos si tenía filigrana o no tenía filigrana, no miramos el hilado del papel. Y bueno, y algún día alguien empezó a medir el diámetro y las separaciones entre soles, y hasta ahí nadie los había medido. Y un día vino Moscatel y dijo, che, ¿y si lo caliento y el eje de enrollamiento? Y bueno, todas esas cosas que se fueron aplicando por el paso del tiempo y por algún curioso, bueno, resulta que me he encontrado un campo en donde eso todavía no ha sido desarrollado y me permite a mí tener, a ver, un área de juego donde encuentro material que no ha sido tamizado, porque la gran ventaja de esto es que uno va con una plantilla de círculo, ya sabe qué es lo que va a encontrar y cuando algo no cumple con la plantilla, adentro. Y bueno, es lo que me ha dado un plus que me ha permitido que justamente en mi colección destaca la mayoría de los casos las piezas que no cumplen la normativa. Igual que lo que estoy muy ávido en la búsqueda, que sí en mi colección tengo piezas muy tardías, muchas de ellas más tardías que lo conocido en los catálogos. Es decir, piezas que te dice que la más tardía era hacia 1815 y tengo algún 1836 de una que teóricamente tenía que haber desaparecido en el 15. Entonces también eso a mí me da una ventana de encontrar piezas que suman un grado de rareza porque escapan a lo tipificado, escapan a lo catalogado. Es curioso que Francia, particularmente tan detallista con su normativa, hayan tenido esas variaciones, porque en Argentina, de hecho, no estaba la normativa y sin embargo, cuando se hacían las marcas, se las hacía bastante uniformes. Y que justamente Francia, que era el campeón mundial de la normativa, tuviera esa diferencia es llamativo. No, no, es que ojo, el 99% cumple la normativa. Ahí está la gracia de encontrar la mosca negra. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que excelente planteo, excelente disertación.
Pues, Eric, Sí, buenas noches. Gracias, Jorge, por la presentación. Tengo dos inquietudes que tienen que ver un poco con el ver en tu bella colección similitudes con algo de lo que yo estoy haciendo ahorita, que es coleccionar mucho de este material que circula hoy día prácticamente sin estampillas, que son los permisos de porte pagado que ya están también, en cierto modo, desapareciendo, por lo menos en Costa Rica, y que vienen a ser sustituidos por estas otras marcas que son básicamente etiquetas de impresión digital que este, están dominando prácticamente todos los servicios de correspondencia, tanto oficiales como privados. Eh, Con respecto a la primera parte del tema de la diferencia de los tamaños, me llama la atención, lo aclaraste desde el inicio, ¿verdad? Que se usaron las medidas milimétricas por esa filosofía que adoptó la República, ¿verdad? Adoptando el sistema métrico. Pero lo que me llama a la curiosidad es que para esa época ya Francia dominaba a nivel tipográfico la unidad de medidas del punto, de puntos tipográficos. Estoy hablando de la cultura de la imprenta, ¿verdad? A la hora de elaborar la fundición de los tipos móviles de plomo para impresión tradicional. Esto posiblemente tiene que haberse apoyado en los mismos em, especialistas de fundición de tipos para imprenta y poder proveer entonces los tipos para fundir en otros metales como los usados en el servicio postal. Yo conozco muy poco al respecto porque pues en Costa Rica no existe tradición de los sellos metálicos, eh, por lo menos no en la época moderna. Y he tenido muy poca oportunidad de estudiarlos afuera. De hecho, fue ya muy tardíamente, cuando una vez participé en la Spamer 96, que pude apreciar por primera vez en funcionamiento estas marcas en España en uso y me sorprendió, ¿verdad? Una cosa es verlas aplicadas y otra cosa es ya poder sentir la calidad del aparato funcionando y todo esto. Pero sí, esa imprecisión o diferencias de medidas entre los 3, los 4 o los 5 milímetros en la medida de las tipografías, eh, con la cultura tipográfica que tenía Francia para esa época, es extraño que pudiera precisamente darse esas variaciones. Entendible, toda vez que estamos hablando de periodos convulsos y donde las administraciones tienen problemas de suministros y este tipo de cosas. Totalmente claro. Nada más te lo quería mencionar como una inquietud que me surge producto de todas esas cosas que también tiene uno que cruzar con otros entornos y otras formas de hacer cosas parecidas en una misma época. Em, Sí, la experiencia nuestra en Costa Rica con respecto a las marcas postales, precisamente son las más antiguas, las que tienen mejor calidad que las modernas. En algunas de las colecciones que yo he ido haciendo con material muy barato, literalmente eh, recogido en los basureros, con todo este tipo de desecho de sobres con marcas de permiso de porte pagado, que la gente no las aprecia porque no tienen estampillas, o la mayoría no tiene estampillas, porque una que otra se encuentra uno de vez en cuando, sobre todo con eh, las estampillas de la sobretasa benéfica de Navidad, pero esa es la única excepción. Y que tengo la duda que tuvieran obligatoriedad para aplicarla en
en la correspondencia con permiso de porte pagado de las oficinas de gobierno. Pero bueno, eso es una nota al margen. El punto es que si hay algo que podríamos hacer nosotros en Costa Rica, un catálogo es más bien de las deformaciones de los sellos, ¿verdad? Por los sellos estos de hule, no estoy hablando ni siquiera de los que se hacen hoy día con este material que es como un plástico rígido, duro, que podría ser baquelita o algo parecido, sino más bien los de hule hule, común, esos de que se ven definitivamente las formas diversas que parecen fantasmagóricas, los círculos se convierten en nubes extrañas, ¿verdad? Y no solo los círculos, sino también la información ahí encapsulada, ¿verdad? Las cifras, las letras de los destinos y todo este tipo de detalle que aparecen en las marcas. Em, y curiosamente, porque se entienden y se perciben como productos de mala calidad y aplicaciones de mal gusto y tal vez hasta descuidadas, es que se desprecia como producto que potencialmente podría tener algún nivel de estudio. Y cuando digo que podría tenerlo, y por eso me he interesado en reunirlo, de hecho hay algunas, por lo menos unas 2 o 3 colecciones montadas con ese tipo de material que me he dedicado a montarlas, es precisamente por lo mismo que vamos a tener que coleccionar cosas atípicas por la escasez, ¿verdad? En la Bien, medida en sí, lo que que, pasa es que, a ver, Prefilatelia de Francia no lo caracteriza la escasez, sino que justamente lo caracteriza la abundancia. Es decir, el sistema postal francés, estamos hablando que hacia 1660 se estaba hablando de aproximadamente unas 50 oficinas. 1700 se está hablando de unas, a ver, estamos hablando de 60, 600 y estamos hablando que para 1840, para 1860 había 60.000 oficinas. Estamos wow, hablando de un crecimiento monstruoso. Entonces, por ejemplo, el 20 centavos que se usó en el periodo de 1852-1862 se imprimieron 22.000 billones de sellos. es increíble, impresionante. Entonces, es un sistema postal que era atravesado por todos. La correspondencia de toda Europa atravesaba por Francia. Mm. Todo el que escribía de España a Alemania iba por Francia. El que escribía de Italia a Gran Bretaña iba por Francia. La correspondencia de superficie atravesando Francia era monstruosa. El sistema ferroviario, la cantidad de trenes era... Un periodo de Ujú, expansión inmenso. ujú. Claro, claro. No, muy interesante, muchísimas gracias. Una cosa que sí, cuando yo empiezo a hablar que había distintas medidas y a preguntar, me dicen, ¿serán deformaciones? No, no, no son deformaciones, son alturas de los tipos. Porque una deformación de un tipo de eso puede llegar a una deformación de 0,2, 0,3 milímetros. No va a llegar a una deformación de 1 milímetro. Pierde su naturaleza. Correcto, en los sellos de metal estás hablando, ¿verdad? Sí. Sí, en los nuestros de hule eso es otra historia totalmente opuesta, ¿verdad? Más bien es Para colmo, los lo sellos de Dure usual. tienen una particularidad y que es cuando se humedecen. Más que por el impacto que por el uso, al humedecerse se deforman y hasta se degradan. Ok. Claro, Rafael, claro. Rafael, Rafael. Rafa, querido, Sí, me alegro que mencionaste eso porque de eso es lo que iba a hablar. Ujú, Cuando tú has hecho tus medidas, una de las cosas que yo he notado, por lo menos la parte de Puerto Rico, Perfilatelia, midiendo canceladores lineales y marcas prefilatélicas, es que he notado a milímetro, es que si
la carta, por ejemplo, estaba en condiciones que eran bien húmedas y fue aplicado, no es lo mismo que si estaba bien seca la carta y le aplicaban el cancelador o el postmark. O Va cuán a haber acolchada una estuviera, variante si era en la la primera de medida. la pila o la última de la pila. ¿Mm? Si era la primera de la pila, si yo la Regardless, carta, no, no, pero no, estoy hablando de un día que sea bien, bien húmedo a un día que sea bien seco y le apliquen el cancelador. El papel tiende a shrinking y expandir de acuerdo a la humedad. Y cuando uno hace de la misma cosa, yo he notado en algunas cosas que he hecho medidas un día donde hay más humedad y unos días menos y varía. El papel es como, tú sabes, como todo el medio, va a achicarse y agrandarse, ¿de acuerdo? Y la medida se afecta. Ujú. Uno tiene que tomar eso en consideración sobre eso y tener una tolerancia. Yo lo he vamos a notado. experimentar. Vamos a experimentarlo porque, digamos, no probé en distinto carácter, en distinta condición de humedad, medirlo. Me gusta, se toma. Sí, pero una de las cosas también que quiero decir es que cuando fue aplicado, que eso no lo podemos replicar en 1812, vamos a ver, ese día estaba lloviendo mucho, el correo había mucha humedad. Cuando 3 días después estuvo bien seco y aplicaron la misma cancelación, siempre el sobre va a haber una variedad en la medida en eso. Discúlpame, pero puede haber variación, pero no llegar a 1 milímetro o 2 milímetros. Dos Ya es milímetros muy es burdo, mucho, depende del muchísimo. papel, depende del papel. 2 milímetros es una cantidad muy grande. Sí, Tienes razón, demasiado. Martín. Yo, para mí, te digo, sinceramente, cuando empezás a trabajar, yo trabajo mucho con el registro fotográfico y con papel milimetrado para hacer las guías. Uh -huh. Y realmente lo que yo tengo armado Depende son del papel, unas porque algunos papeles tienen ventanitas, más a porosidad ver, que otros. ¿ves? Son unas ventanitas donde te queda la marca adentro y vos en la fotografía te queda ¿cómo que se llama esto? La marca para poder tomar el registro milimétrico en su perímetro. Uh -huh, uh -huh. Yo he hecho lo mismo, pero en papel transparente, he printeado en eso para poder medir con el printer. Pero sí, es una cosa de que si está haciendo medidas bien, bien, bien precisas, como Martín decía, 2 milímetros ya es mucho, pero si es como medio milímetro o un poquito más, pues va a haber variaciones. Y Yo depende diría del que papel, no, porque a algunos ver. papeles son más porosos que otros. Y además también la marca son, a ver, al pasar a ser más nítida y tener filos más precisos, porque no es lo mismo una marca de 1810 que una marca de 1830. Una marca de 1830 ya tiene otra definición, otros filos donde tenés mucho más certeza. Uh -huh, uh -huh. Ok. Pero variaciones, lo que digo, lo que quiero decir es que variación de acuerdo a humedad varía un poco y temperatura, obviamente. Puede ser. Ok. Cristian. Gracias, Jorge. Muy buena presentación. Gracias, Rafa. Sí, Jorge, la verdad es que me parece un estudio fantástico. Y yo quisiera, digamos, no agotar el tema de las medidas, porque es cierto que es una discusión muy técnica y que no es que no la aprecie, pero yo creo que más bien el estudio tuyo que implica el registro de los distintos tipos de marca es lo más valioso que hay. O sea, el tema de las medidas es una discusión que podemos tener, pero yo pienso que por el periodo que abordaste, eh, realmente el estudio es muy significativo, así que te felicito, digamos, encuentro que es un trabajo notable y que además lo estés haciendo con un país como Francia, tiene doble mérito, porque en realidad implica ir a fuentes que no son las que tenemos a la mano.
Así que me parece formidable. Yo lo único que quisiera, entre otras cosas fuera de eso, era comentar que posiblemente introduzcamos un elemento de contexto histórico, que es el hecho de que, producto de la revolución, porque de hecho te hice esta pregunta cuando estábamos corriendo en la mañana, porque a mí me surgió la duda siguiente. Yo te pregunté si los proveedores de la producción de estos cuños metálicos eran proveedores externos, eran proveedores privados que hacían contratos con la dirección de correos. Tú me mencionaste que por el hecho justamente de que había un periodo revolucionario, es posible que antes en el sistema monárquico eso estaba controlado por la monarquía, con el producto de la revolución, eso puede haber cambiado, pueden haber cambiado los proveedores, si pueden haber se introducido nuevos productores de cuños metálicos, es decir, hay una serie de razones históricas que podrían también explicar el hecho de que se hayan producido ciertas diferencias en la elaboración de los cuños. ¿Ah? Decir eso como para que, no sé si lo tienes presente o no, pero me quedó esa duda sobre si la producción de los cuños siempre fue externalizado o siempre fue hecha por Correos mismos en sus propias fundiciones. Ese es un tema que sería bueno aclarar acá quizás en la charla. No sé si es un tema que has estudiado, si eso está, si Te es posible comento un estudiarlo o poquito. no. Mira, vos sabés que en teoría el objetivo era que siempre fuera centralizado, pero se encontraron con dos situaciones reales. Una, la producción de las marcas dependía de la casa de moneda, es decir, la misma que hacía las acuñaciones de moneda, tenía que ser la que produjera las marcas franqueatorias y no daban abasto porque tenían el tema de que tenían que imprimir moneda porque tenían una demanda bastante importante, tuvieron un proceso en la década del terror, que tampoco es una década, pero lo que se identifica en la década del terror, tuvieron un proceso inflacionario importante, donde el papel moneda era poco. A ver, la gente le tenía poca fe al papel moneda, era más común la moneda metálica que el papel moneda, como papel moneda solamente se usaba para cifras importantes, era más tipo como un pagaré que como conocemos el billete hoy, y tenían que a su vez satisfacer una cantidad de marcas requeridas que no alcanzaban a dar abasto. Entonces, sí, lo que ha habido son incumplimientos donde, vamos a decir, en León, el jefe de distrito y necesito 40 matasellos y le pedí a París y no me los manda. Y los mandé a hacer de contrabando porque yo los necesito. Y entonces ya ese director de correo los ha contratado en forma privada por fuera de un sistema que pretendía ser centralizado, pero que no podía satisfacer la demanda de un sistema postal en expansión que en 40 años multiplicó 1000 veces su servicio. Sí, correcto, ¿Eh? correcto. Muy buen trabajo, Jorge. Sergio, Eh, Buenas noches, Jorge, muy interesante. Me pregunto si en lo que has revisado estas marcas te has encontrado con sobres desinfectados, porque los periodos que tienen son periodos de brotes de pandemia de cólera, de fiebre amarilla en Europa. Justamente la correspondencia España-Francia tenía un punto de pase y tenía una marca especial de pase. Tenían marcas de desinfección, sí, 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 sí. Bueno, Y los sobres desinfectados son un tema, son una ciencia en sí mismo, porque las piezas desinfectadas presentaban unos pequeños cortes y el tema es el estudio de si esos sobres son o no son verdaderos. El tema es que es una discusión, se discute pieza por pieza porque se teme que muchas piezas hayan sido transformadas en piezas desinfectadas
no habiéndolo sido originalmente. Las cartas desinfectadas, generalmente aquellas que tienen las marcas, que son prolijas, que responde a la ruta, a la fecha y a las condiciones, tienen un costo superlativo. No es una cantidad de correspondencia, digamos, no es una pieza habitual. Son piezas, que vamos a decir, más caras que un de Bourset. Sí. No, Que si estamos hablando piezas todas, y las que están, digamos, las que no están cuestionadas, todas piezas superiores a los $350. oh, sí, 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 sí están. No, yo tengo una, pero una de las características que se ve es que está bien sucio. Está sucio porque le echaban vinagre. Realmente le echaban vinagre, ¿no? Entonces las que están con cortes limpiecitas son las que dan un poquito de sospecha, ¿no? Te digo que hay más piezas sospechadas que no sospechadas. Muchas gracias, Jorge. Ok, ok, Jorge. No miro manos en alto. Así que nuevamente, felicidades, muy interesante la charla. Gracias, chicos. Gracias a todos por Gracias estar, por la paciencia. a todos por estar aquí.